La disputa por el poder político siempre implica, y siempre ha implicado, una confrontación entre adversarios que buscan imponerse a los demás. Eso es algo normal, es algo naturalmente vinculado a la política misma, sin importar si la forma de gobierno que se tenga es una democracia o sea una autocracia. En ese sentido, la polarización entendida como la diferenciación de las posturas políticas en direcciones contrapuestas ha estado presente en mayor o en menor medida y con diversa intensidad a lo largo de la historia, incluso en los sistemas que hemos identificado como democracias. El punto es cómo se asume y sobre todo cómo se procesa dicha polarización. En las democracias, las diferencias y la confrontación se procesan y se resuelven por vías pacíficas e institucionales, es decir, conforme a las reglas pactadas y convenidas para ello. Mientras que en las autocracias, por el contrario, suelen resolverse mediante métodos autoritarios, esto es, mediante la imposición, incluso violenta, de las propias opiniones y posturas sobre quienes piensan distinto. Además, en los sistemas democráticos, la polarización es asumida como una consecuencia natural de la convivencia entre personas o grupos que piensan distinto y que, en la lucha por el poder a través de elecciones, confrontan sus puntos de vista buscando el favor del voto de las y los ciudadanos. Pero en todo caso, la propia lógica de funcionamiento de la democracia supone un conjunto de procedimientos para procesar y superar la polarización existente en aras de una convivencia pacífica y civilizada entre esos grupos distintos y hasta contrapuestos. La existencia de una serie de reglas vinculantes e idealmente acordadas entre todos quienes integran una sociedad para poder acceder al poder permite que dicha polarización no derive en rupturas violentas, sino que la misma se supere y dé paso a una convivencia tolerante y por ello pacífica de todos entre sí. Por el contrario, en las autocracias, la polarización es la esencia misma del ejercicio del poder. Aquí, el énfasis en las diferencias y su exaltación constituyen la lógica misma del actuar político. A quien difiere de uno, no se le ve como un adversario legitimado para competir por el poder, sino que se le asume como un enemigo al que hay que enfrentar y cuya existencia resulta necesaria, por cierto, para poder generar un espíritu de cuerpo entre quienes piensan como uno, entre quienes piensan como los que están con el poder. En ese sentido, la política es asumida como un conflicto entre quienes tienen la razón y quienes carecen de ella. Y por ello, estos últimos deben ser combatidos. Y cuando no hay un enemigo real, se le inventa, porque la existencia de un enemigo resulta indispensable para la propia narrativa, que casi siempre, se asume, tiene una naturaleza épica. Aquí, en las autocracias, no hay espacio para la tolerancia frente al otro, pues ello terminaría por diluir la esencia misma de la política que se centra en la descalificación y en la sumisión de quien es o bien piensa distinto. Por eso, cuando la polarización es aderezada con el valor antidemocrático por excelencia, es decir, la intolerancia, la convivencia pacífica en sociedades diversas y plurales, como son todas las sociedades contemporáneas, se pone en riesgo. Cuando al de enfrente no se le reconoce como un adversario legítimo y legitimado para competir en igualdad de condiciones por el poder político, al que debe respetarse y tolerarse, sino más bien se le asume como un enemigo al que hay que enfrentar y subyugar, al que hay que vencer. Las bases que sustentan al sistema democrático se resquebrajan de manera muy peligrosa y se abre la puerta para que se opte por derivas autoritarias. Así, cuando desde el poder se atiza la polarización a partir de la intolerancia del de enfrente, cuando se divide a la sociedad entre los buenos, los que están por supuesto con el poderoso, y los malos, a los que se oponen a este, se descalifica y se denuestra a quienes se identifican como enemigos y se habla en nombre del pueblo, como si la sociedad fuera algo homogéneo, monolítico y no como algo como lo que es en realidad, plural y diverso, y se señalan a los enemigos. Entonces, las alertas democráticas deben encenderse, porque el peligro es inminente.